fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño. Puedo resbalar, puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame que a mi lado está. Quiero que trabajando estás, recuérdame que nunca fallarás, dile a mi ser que está bien, todo va a estar bien. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Le damos la bienvenida aquí a Casita de Hablemos Mujer. Hoy este mes de octubre va rapidísimo. Hoy estamos al lunes 23 de octubre del 2024. Dios ha sido bueno y maravilloso. Les damos la bienvenida a todas esas damas hermosas que se conectan todos los lunes en diferentes partes del mundo. Le damos la bienvenida. Y aquellos que no han podido ver o que no se les va a poder ver el programa y que luego lo van a ver, dile, cuéntale, dígale a los hermanos, hermana, amiga, llama a tu abuela, a tu vecina, dile, ya comenzó el programa. Estamos en un tema extraordinario. Estamos hablando de la provisión divina. En esta hora queremos invitarte que junto a nosotros aquí en la casita, y queremos excusar a la pastora Abby que está indispuesta, algunas de las veladas componentes de este programa que están indispuestas, pero estamos aquí la pastora Anabel y esta servidora, gloria al Señor, y posterior Zoraida a adentrar, gloria al Señor. Queremos comenzar orando al Señor, porque yo estoy deseosa de escuchar palabra de Dios nuevamente, porque sé que la palabra del Señor es dulce como la miel, aleluya, cuando entra en nuestro espíritu. Y es que en esta hora yo te invito, amiga y hermana, tú que te has conectado, que luego lo vas a ver, que juntas oremos al Padre Celestial. Padre, venimos ante ti, Señor, para darte gracias por lo que por gracia hemos recibido. Señor Jesús, venimos ante ti presentándote nuevamente este programa, mi Señor. Oh Dios mío, sabiendo, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Yo te pido, Padre, por nuestras hermanas, por nuestras amigas, que lunes tras lunes respaldan este ministerio, Dios. Yo te pido que les bendiga, te pido que les guarde, te pido que les ayude, Señor. Si alguna de ellas, Señor, está padeciendo algún momento difícil, algún momento de enfermedad, te pido que tu mano poderosa les sane, les levante, les ayude, Padre de la gloria. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control y dominio de toda situación, oh Dios. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, a todas las, Dios mío, del panel, Padre de la gloria, que no están con nosotros, Señor, porque se encuentran, Señor, aleluya, en condiciones de salud o por situaciones, Señor, aleluya. Te pido que les ayude de manera poderosa. En el nombre de Jesús, por Jesucristo, amén y amén. Dios ha sido bueno y maravilloso. Aleluya. Aquí desde San Juan, Puerto Rico. Anoche el Señor nos regaló, Pastora Anabel, el clima bajó un poquitito y sentíamos el frío. Yo decía, ay, qué bueno, Señor, porque hemos pasado temporadas muy calientes,
Gloria al Señor. Pero no importa la temporada que sea fría, sea caliente, Dios ha sido bueno, gloria al Señor. Pero damos gloria a Dios, pastora Anabel, porque estamos aquí, gloria al Señor, porque este programa no se puede detener. Y yo sé que hay palabra de Dios, porque este tema que la pastora David ¿verdad? Nos ha delegado a cada uno de nosotros acerca de la provisión de Dios. Nosotros le hemos vivido en carne propia, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico. Hemos pasado y hemos visto la mano de Dios obrar en cada una. Es que quiero dar la mayor parte a la pastora porque al final vamos a estar haciendo mención de algunos compromisos que este ministerio tiene. Es que pastora Anabel, de la iglesia de Oasis, este es tu tiempo, deposita esa palabra que Dios ha dado en nuestro corazón y a cada hermana que se ha de conectar. Dios te bendiga mucho, pastora. Este es tu tiempo. Gracias, pastora Damaris. Mira, yo ahorita que estoy viendo la cámara, yo, como dijiste tú, no se puede parar este programa, pero como que literalmente se me hace que Dios lo planeó así, porque tanto tú como yo hemos pasado quizás por los procesos que voy a mencionar hoy. O sea, yo me reía, yo decía, Dios mío, gracias porque en serio, mire, los que no saben, la pastora Damaris junto con su querido esposo, que lo conocimos en persona, que lo amamos, el pastor Ángel, están levantando una iglesia, están levantando una obra y no ha sido fácil. Oasis en octubre celebró su segundo aniversario de iglesia, aunque empezamos en junio del 2021, en octubre fue cuando el Señor nos regaló el primer local donde pudimos congregarnos, así es que lo contamos como octubre, aunque fue en junio 2021, en octubre del 2021 fue cuando nos pudimos congregar en persona y en un local, así es que no ha sido fácil. Eso es hablando del ministerio. Olvídese, me imagino que la pastora Damaris y yo, si empezamos a hablar de las cosas personales, no del ministerio, no acabaríamos. Pastora Damaris, estuviéramos aquí, yo creo, hubiéramos abarcado todo el mes, pero sí, la diligencia que nos dejó la pastora Abigail Luperón de este mes fue el tema de la provisión. El tema de la provisión, que hemos tenido banquetes, que hemos tenido, wow, qué palabras. Yo me he gozado con todos los programas que hemos hablado acerca de la provisión. Y yo oraba al Señor, yo decía, dame, Señor, palabra para tu pueblo, para tus hijas, tus hijos, amigos, amigas que nos escuchan, porque mire, no es fácil. No ha sido fácil creerle a Dios que Él va a proveer. Y la pastora Abby me dice, el tema es el proceso de la provisión. Mire, déjele digo, yo puedo hacer un libro, yo creo, del proceso de la provisión y lo que demanda el proceso de la provisión. Y me encantaba, como decía el pastor Rivera, no se trata solamente de la provisión financiera, material, se trata también de la provisión divina, espiritual, la provisión de salvación, o sea, la provisión en todo el aspecto en tu ministerio, aún la provisión en el preparamiento, ¿sí? O sea, cuando te está preparando Dios para el ministerio o si Él quiere trabajar por medio de ti en cierta área, en su reino, hay una provisión. Yo quería entrar con decir que todos nos hemos preparado para una cosa u otra. Si usted es un estudiante que va a ejercer una carrera en un futuro, si usted quiere ser un profesional, hay un proceso que tiene que pasar, hay un proceso que tiene que vivir, hay un proceso que se toma o que se hace. Porque entonces, si usted quiere una carrera profesional, tiene que ingresar a una universidad, tiene que ingresar a una escuela. Aquí en Estados Unidos le decimos
un technology school o un vocational school, una escuela de vocación o una escuela tecnológica, porque hoy hay carreras que se pueden acabar en menos de 2 años, 1 año y medio, 2 años, o sea, no tiene que tirarse a una universidad para hacer 4 de 5 años para un bachillerato. Cualquiera lo que usted sea, lo que usted pueda en su mente natural pensar, siempre hemos pasado por unos procesos. Hay un proceso para cocinar. Mire, si usted quiere hacer una receta, y le damos la bienvenida aquí a la profesora Zoraida, Dios te bendiga. Pero para cocinar, a ver, ayúdenme aquí, profesora y pastora. Para cocinar hay un proceso, ¿no? Que primero nos tiene que venir a la mente qué es el platillo que vamos a cocinar. Si tenemos la receta o no tenemos la receta, la buscamos, porque hoy es fácil buscar recetas de todo en Google o en el YouTube. Es más, hay específicamente creadoras de YouTube o creadores de YouTube que te pasan videos haciendo recetas. En la descripción del video te dicen los ingredientes que vas a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer un mofongo de camarón y no tengo camarón, ¿qué va a ser mi proceso? Voy a tener que chequear lo que hay en mi nevera, lo que hay en mi pantry, se dice aquí, o en mi gaveta donde tengo mis condimentos y todo, y voy a ver qué es lo que me falta, qué no me falta, qué está, ¿verdad? Y entonces ya me quiero ir al supermercado, porque ya sé que no tengo camarón, ya sé que no lo tengo, pero voy a tener que ir al proceso de meterme al carro, a la guagua, como usted le quiera decir, ir hacia el supermercado, ir a escoger el camarón. Si usted es como la pastora Anabel, yo voy a comprar el camarón que está en especial. Y si no está en especial, me voy a buscar un cuponcito a ver si me da algún descuento, qué sé yo. Y entonces empezamos a elegir las cosas que necesitamos para hacer esa receta. Un proceso. Todo, hermanos, hasta para peinarnos es un proceso. Para vestirnos es un proceso. Para obtener salud máxima es un proceso. Si el doctor dice, mira, aquí están tus números, aquí es donde, es un proceso. Es un proceso. Para ser madre es un proceso. Y mire, yo siempre escucho a mi mamá y a mi papá decir, los hijos no vienen con instrucciones. Es un proceso y a la larga vamos aprendiendo. Si usted tuvo su primogénito, su primogénita, fue un proceso que aprendió. Y ya si vino el bebé número 2 y 3, ya se le hace como que a uno un polvo, decimos en México. Ya, olvídate, ya sé cómo navegar eso, pero tuvo que pasar, ¿qué? Un proceso. Tuvo que pasar un proceso. Ahora, hablando espiritualmente, para recibir provisión también tenemos que pasar por un proceso. Y el Señor me lo traía a la mente. Y yo decía, wow, ¿cómo yo no lo vi así hace tiempo? Bueno, porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra, la Santa Escritura es viva. Y cuando vas a buscar la palabra, te ministra de cierta manera. Y leyendo estas historias, yo decía, wow, qué proceso. Entonces, le estoy dando la introducción y hablando a usted de lo natural, de lo natural. Mire, para limpiar la casa hay un proceso. Tenemos que decidir, empiezo por la cocina y me muevo hacia la sala, o empiezo en la sala, en el cuarto y me muevo a la cocina. Y cualquiera sea su proceso, es el proceso que usted tiene para hacer accomplish o para llegar al punto donde usted quiere llegar. Igual espiritualmente hablando, mire, yo voy a estar hablando de Elías, yo voy a estar hablando de José, y yo voy a estar hablando de cuando Jesús da de comer a la multitud en Lucas. Pero vamos a Primera de Reyes 17. Vamos a Primera de Reyes 17. Mire,
yo me gozaba, yo leía y yo decía, wow. El pastor Elías habló de, el pastor Rivera habló de Elías y yo decía, me va a quitar lo que tengo. Y sí, él tocó unos puntos que sí los tenía yo, no los voy a repetir, ya que como él lo dijo y en el tiempo que lo dijo, que fue el lunes pasado, se necesitaban. No lo voy a repetir, pero voy a hacer como un hincapié, un corto resumen de lo que el Señor me mostraba. Empezando el capítulo 17, la palabra del Señor nos enseña que Elías fue alimentado por los cuervos. Aquí nos enseña que él tuvo que ir a esconderse, pero mire, quiero detenerme en el versículo 2, donde dice la palabra del Señor. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río de Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Al principio se nos enseña que el Señor es el que dio la orden. El Señor fue el que lo dijo. A veces leemos la historia de Elías y decimos, oh, es que se asustó con la Jezabel y se fue a esconder. No, el Señor dio la orden. Eso me enseña a mí que los procesos que nosotras pasemos, que los procesos que usted y yo pasemos, el Señor los ordena. Para llegar a la provisión hay ciertos procesos que tenemos que pasar. Y aquí nos podemos detener. El Señor le dijo a Elías, vete. Y le dio instrucciones y detalles a dónde tenía que irse. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, mira, haz esto, mira, haz lo otro? Hablando de la provisión financiera, mira, yo sé que te falta esto en casa, pero agarra esos últimos $20 y haz esto con eso. Y aquí en el capítulo 17 vemos que exactamente como Dios lo ordenó, así fue. Entonces, el proceso que estás pasando tú, querida dama, querida hermana, querida amiga, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y como Él lo sabe, Él te va a sostener por medio de ese proceso. Cuando Elías está ahí y está escondido y está ahí buscando el refugio, óigame, se seca el arroyo. Se secó. Pero ¿cómo va a ser? Si Dios mismo le dijo, vete al arroyo, ¿y por qué entonces se seca? Wow, eso me impactó a mí. Porque a veces, y estoy hablando ahora espiritualmente, como creyentes, le creemos a Dios y estamos pasando por un proceso, porque hemos escuchado la promesa o hemos escuchado lo que el Señor va a proveer, pero pasamos por este proceso y cuando estamos en el proceso se seca todo lo que estaba sustentando el proceso. Y la Biblia aquí no lo dice, pero humanamente, porque Elías es humano, humanamente, yo me imagino que él tuvo que decir, ¿qué pasó ahí? Porque nosotros humanamente, si se seca el arroyo, yo hablo por mí misma, yo no tengo que apuntar el dedo. Si se seca el arroyo, yo digo, Señor, pero tú me prometiste en el día, a la hora y en oración, o usaste a esta persona que dijo esto, o me ministró este ministro, pastora, me habló directamente a mí diciendo, el Señor me levantó y me dijo que te diera palabra. Y Señor, acuérdate de lo que me prometiste, pero se secó el arroyo. Se seca el arroyo. Entonces, o hice algo mal.
Mire, yo soy rápida para buscar el rostro del Señor y decir, hice algo mal, no seguí tus instrucciones. Mira, busca mi corazón, mi mente, mi pensamiento, ¿qué fue lo que pasó? Derrumba, si todavía hay ídolos en mi corazón, si hay orgullo, si hay temor, si hay duda, derrumba todo eso. Yo quiero confiar plenamente en ti. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? Que cuando pasamos por esos procesos, se secan los arroyos, empieza a crecer nuestra fe. Entonces, proceso de la provisión. Para nosotros llegar a tener la fe. Y miren que la palabra de Dios se nos pide una chispita, un chispito, una semilla de mostaza, que si usted la ha visto, es un granito pequeño. Pero entonces Dios empieza a hacer ¿qué? A trabajar el proceso de la fe en mí. Y lo que no nos damos cuenta a veces es que cuando se seca el arroyo, el proceso de buscar a Dios y a Dios solamente se intensifica. When the creek is dry, your desire to be in God's presence becomes more and more. Cuando se seca el arroyo, el deseo de estar más y más en la presencia de Dios se intensifica. Entonces, los procesos a la provisión divina nos hacen meternos aún más en la palabra del Señor. Nos hacen meternos aún más en la presencia del Señor. Nos hacen buscarle a Él aún más. Porque nuestra alma se desespera por Él. Después de que se seca el arroyo, de nuevo en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes, el Señor le vuelve a hablar a Elías y le dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Y me imagino que todas ya conocemos la verdad, Amari. Yo sé, a mí también me explotó así el cerebro. Y no solamente Dios está cuidando de Elías en este proceso, sino que cuando Elías entra, yo puedo sentir al Espíritu Santo aquí, cuando Elías pasa por este proceso y él entra al plan de Dios de ir a encontrar a esta viuda, Elías es entonces la provisión divina para esa viuda. Claro, el Señor primero, pero la obediencia de Elías produce no solamente provisión para Elías, sino provisión para la viuda y su casa. Yes. El proceso a la provisión divina requiere de obediencia. Ahí está todo. Requiere de obediencia. Obediencia. Y para nosotros poder ser obedientes, tenemos que pasar por procesos. Procesos, mis queridas hermanas y amigas y queridas oyentes y varones, y también me están escuchando, procesos que a veces se nos hacen fuera de onda. En inglés se dice ludicrous. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué haga qué? Mire, y si vemos el contexto bíblico, ¿ok? Y como era el contexto de esa época, de esa era, yo me imagino que Elías tuvo que saber, porque él era profeta y él era judío, o sea, era parte del pueblo de Dios, tuvo que saber, ¿cómo me vas a mandar a la casa de una viuda? Porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese entonces cuando había viudas? Dime, pastora Damaris, dime, ¿qué pasaba? Era una mujer sola. Era una mujer sola. Y tú te imaginas que alguien llega aquí a mi casa, humanamente, o cada una de nosotras, y que estemos pasando un proceso de escasez, por decir así, que no tengamos provisión para agradar a esa persona que yo invito, que yo sé que va a venir a mi casa, pero cuando alguien llega a mi casa sorpresivamente, como Elías,
Dios le dio una instrucción a Elías, le dijo, yo te voy a enviar a donde esta persona ya te va a alimentar. ¿Y quién le dijo? ¿Y quién le dijo a la mujer? Es lo que viene a mi mente. ¿Quién le dijo a la mujer de Sarepta que iba a llegar el profeta y que tenía que obedecer a la palabra que él dio? ¡Ay, santo! Obediencia. ¿Quieres Amén. visión divina? Tienes que pasar por el proceso de la obediencia. ¿Quieres provisión divina? Tienes que pasar por el proceso de la obediencia. Mire, como decía la pastora Damaris, humanamente, me corriges, profesora, si es acaso, porque aquí tengo la profesora que dice, bueno, te doy permiso, pero humanamente en esos tiempos uno tiene que reconocer que la mujer no era como la mujer de hoy. La mujer de hoy puede quizás, ok, escúcheme, puede quizás trabajar fuera de su hogar. Usualmente las mujeres hoy tienen trabajos fuera de su hogar. Entonces, si llega a enviudecer, puede tener un trabajo, puede tener recursos. Hoy en día hay pólizas de vida. ¿Me explico? Y aunque quizás en esos tiempos cuando había que se daba el pago, cuando se iba a hacer la boda, que se iba a dar el pago, no por la mujer, sino que eso que se le daba a la casa de la novia era para asegurar que si algo le pasaba al novio, ella estuviera bien. Pero los recursos se escasan. Entonces yo me imagino que Elías ha de decir, me mandas a casa de una viuda, no hay un marido, no sabemos en qué condición está, no sabe, pero obedeció. Pero lo que me hace así, como dice la pastora Damaris, le dice, yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Cuando estamos pasando por el proceso de la provisión, Dios ya está delante. Dios ya fue. Dios ya ordenó. Oh, mira, si tú me estás escuchando, yo sé que a veces se ve gris la situación. Es más, a veces se ve negra la situación, pero yo quiero animarte que antes de que tú llegues, Dios ya ordenó lo que va a suceder ahí. Antes de que tú vayas, Dios ya habló a quien tuvo que hablarle. Dios ya movió lo que tuvo que mover. Dios ya abrió la provisión. El proceso de nosotros es solamente creerle, tener esa fe, como dije al principio, y obedecer. Y cuando el Señor le dice a Elías, vete para con la viuda, yo le he ordenado. Elías llega y le dice que podrías traerme un poco de agua en una taza. Ella pensó, claro, yo le puedo dar agua. Le trae el agua y le dice, pero también tráeme un bocado de pan. Ahí ella, mire, yo soy una persona que cuando yo me leo la Biblia, yo me la figuro aquí. Y ahí ella, yo me imagino que ella, yo creo, con su taza en mano paró y volteó y ahí dice, la Biblia no lo dice, esto es la pastora Anabel que se afigura. Mire, hermano, la Biblia está viva y cuando usted la lee se tiene que, anyways. Y en el versículo 12 ella le responde, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dice en el versículo 13 en adelante, no tengas miedo, sigue adelante, ya es exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Óigame, dame a mí primero y lo que te sobre, eso es para ti. Wow. Para llegar a la provisión divina, escúchame, para llegar a la provisión divina,
A veces Dios te pide que tú te despojes de lo que está en tus manos. Porque si tú tienes en tus manos algo que ya no es para esa temporada y no te despojas, no vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti en esta nueva temporada. Y la viuda se despojó. ¿Pero de qué se despojó primero? Del miedo. Antes de que se despojara de la harina y del aceite, Elías le dice, no tengas miedo. Para llegar a la provisión divina, oh, mire, me estoy ministrando yo misma, porque para llegar a la provisión divina tenemos que despojarnos de miedo. Tenemos que despojarnos del miedo. Tenemos que confiar que Dios está al otro lado del proceso que estemos pasando. Y ella hizo lo que el profeta le pidió. Ella lo hizo porque se despojó del miedo y luego se despojó de lo poquito que tenía para que entonces Dios le multiplicara. ¿Sabe lo que dijo Elías? Dice, pues en el versículo 14, pues el Señor Dios de Israel dijo, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Le dio una promesa. Despójate del miedo. Despójate de lo poquito que tú piensas que va a ser lo último, porque entonces Dios va a mandar la lluvia y va a hacer que la lluvia caiga y vuelvan a crecer los cultivos. Mira, quizás estás pasando por el proceso de la provisión y quizás tú te sientes como esta viuda que dice, tengo poquito, pero Dios quiere que sepas que lo que das en su nombre va a multiplicar, va a tripletear. Dios sabe cómo lo va a multiplicar. Dios la sostuvo durante la hambruna hasta que pudo crecer los cultivos. En el proceso de la provisión, Dios está contigo hasta que pueda cultivarse en ti, simbólicamente hablando, los cultivos, hasta que crezca, hasta que llegues a lo frondoso que Él te prometió. Y créame, no para ahí. Porque si le creímos a Dios, téngalo por seguro que cuando Él nos llama para otra temporada, cuando Él nos llama a otro nivel, cuando Él nos llama para otro propósito o cuando Él trabaja por medio de nosotros para mover como Él quiere, para mover lo que tenga que mover, nos va a pasar por otro proceso. Pero ¿sabe lo bonito de esto? Es de que ya tenemos, como dijo el pastor Frank, el predicó, tenemos los recibos para comprobar que si Dios estuvo aquí, Él va a estar allá. Y que si tenemos fe, somos obedientes y nos despojamos, Dios va a cumplir acá. Y no solamente es con lo material, la provisión no solamente es con lo material. Hay un carácter que Dios quiere formar en nosotras también y hacer una provisión de carácter semejante a la de Él. Y mire, a mí se me hacía bien raro porque yo decía, bueno, usualmente el Señor me lleva a un lugar y me quedo en esa historia, pero Él ahora me dice, no, quiero que hables de Elías y la viuda, pero ahora quiero que hables de José. Y si usted va conmigo a Génesis 37 hasta el 50, no vamos a leer todos esos capítulos. Pero si usted, se lo dejamos de tarea, ¿verdad, pastora Damaris y profesora? Váyase a leerse Génesis 37 al 50, donde se encuentra la historia de José. Y el Señor quería que les compartiera yo esto, donde la historia de José es tremenda. Y él tuvo que pasar por un proceso tremendo para llegar a ser la persona
donde Dios iba a entrar y iba a cuidar no solamente de Jacob y de José, sino de todo el pueblo. Mira, quiero dejarte decir que el proceso hacia la provisión, no es solamente para ti, sino para lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Y como ministros, como pastoras, pastores, sabemos de antemano que a veces los procesos que pasamos no solamente nos ayudan para la provisión personal, pero ayudan para la provisión al pueblo que tenemos que alimentar. José pasó por procesos porque tenía un pueblo que alimentar. No solamente él mismo, no solamente su familia, sino un pueblo entero. Mire, rapidito, ¿ok? Rapidito. La envidia hacia José. ¿Por qué? Porque José no se quedó calladito y fue y le dijo a los hermanos, mira, ustedes todos se van a tener que inclinar hacia mí, el Señor me mostró esto en el sueño, los hermanos les da coraje, vamos a matarlo. No hay, ¿cómo? Y había ahí un hermano, ¿verdad? Que como que lo quería medio defender, que fue el que lo sacó del pozo y lo vendió últimamente lo vendió a la gente que pasaba, a los que iban a vender hacia Egipto, que pasaba por ahí. ¿Y qué pasa? Le da la envidia, lo quieren matar, no, siempre hacen creer al papá que sí lo mataron, pero lo escondieron en ese pozo, lo venden a la esclavitud. No solamente nada más se despojan de él, no, lo venden a la esclavitud. Quiere decir que José tuvo que ser esclavo, últimamente tener que trabajar, pasar ese proceso de trabajar, de servir a fuerzas. Y yo decía, wow, el proceso cuando la gente se levanta en contra de ti. El proceso cuando aún familiares, amigos se levantan en contra de ti. Y se imagina, yo no me puedo imaginar. Yo amo a mis hermanos y a mi hermano y a mi hermana, que Dios solamente me regaló 2. Y hoy nada más queda mi hermana. Y yo amo a mi hermana. Estoy hablando de mi hermana en carne, mi hermana biológica. Y yo quiero pensar que mi hermana me ama a mí. Y así como yo la amo a ella, que ella me ama a mí. Y yo no me imaginaría que el día de mañana ella me quisiera desaparecer de la faz de la tierra. Eso es un proceso. Mire, vaya conmigo, querida oyente, querido amigo, amiga. Póngase a pensar, póngase a pensar. ¿Qué proceso? ¿Y qué pasa? Ya cuando llega, ya cuando lo venden, me voy a brincar hasta el capítulo 39. Me voy a brincar hasta el capítulo 39, específicamente versículos 19 al 23. Ahora José es echado a la cárcel. Lo meten a la cárcel. ¿Cómo Dios puede estar encargado de un proceso que se ve tan negro? ¿Cómo Dios puede estar encargado de un proceso que siento que me está partiendo en 2? Déjeme decirle, Dios está encargado de nuestros procesos que van a llegar a la provisión que Él quiere para nosotros. Dios estaba encargado de José en todo tiempo. Quiero decirle que la vida de José nos da un testimonio y nos deja un testamento de la soberanía y la gracia de Dios para aquellos que le aman, que son fieles y que son escogidos por Él. Aunque lo vendieron en esclavitud, aunque lo metieron en la cárcel, José permaneció confiado.
de que Dios lo rescataría de toda su tribulación. Dios estaba preparando el carácter de José. Dios estaba preparándolo. Estos procesos le sirvieron a José. ¿Sabe por qué? Cuando él fue vendido a la esclavitud, él tuvo que aprender lo que era la servidumbre, cómo se movían los dueños, no me gusta usar esa palabra, pero para que me entiendan, cómo se movían los dueños de él, qué hacían, qué era la logística de cómo se movía eso ahí. Cuando llega a la cárcel, ¿ok? Me fascina. No que llegó a la cárcel, yo me imagino que nadie, pero me fascina donde dice el versículo 19 y adelante dice, Potifar, estamos hablando de que José trabajaba ahora en la casa de Potifar. La esposa de Potifar quiso ahí hacer un merequetengue con el José. Yo creo que se le hizo guapo. Yo me imagino que José tuvo que verse de cierta manera porque trabajó mucho. A lo mejor él se veía, usted sabe, con músculo, qué sé yo, no sé. La Biblia no lo dice. Pero si la esposa de José, digo, de Potifar se alumbró por él, quiere decir que a lo mejor era buen parecido él. Y él ahí quiso hacer ahí su cosita, se le tiró, lo voy a decir, se le tiró encima. Ven, acuéstate conmigo, te quiero. Y él dijo, no. Y él salió corriendo, pero cuando él sale corriendo, ella le quita la túnica y la deja como evidencia, óigame, la deja como evidencia para entonces poder acusarlo falsamente. Y en el versículo 19 dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, versículo 21, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Dios muestra su fiel amor en los procesos hacia el camino a la provisión. Oh, I can testify. Yo puedo testificar. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Fíjese, le dio gracia para ser el preferido. Y en el versículo 22 al 23 dice, poco después, el director puso a José al cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. José pudo hallar la prosperidad de Dios aún en su proceso de estar en la cárcel. No solo halló la gracia delante del encargado, pero dice la palabra, y ya hemos hablado que la palabra es viva y eficaz, dice las Santas Escrituras que Dios lo prosperaba ahí. No nos da detalles, mis amigas, mis hermanas, no nos da detalles. Pero yo tengo que creer que Dios lo prosperaba. Pero se fija, aún en esa cárcel Dios puso a José en una posición de líder. Aún en esa cárcel Dios le dio favor. Aún en esa cárcel Dios lo elevó. Aún en ese proceso Dios le dio favor y lo prosperaba. Y lo que se me venía, lo que el Espíritu Santo me mostraba, que ahí en esa cárcel, óigame, porque así dice, que el director lo dejó encargado de los demás y de todo lo que ocurría. Quiere decir que su diligencia era como un manejador, era como un supervisor,
era de que él se sabía la logística. Cuando ahí dice que se encargaba de todo, óigame, yo pienso que ahí él aprendió a poder sobreguardar la comida para poder hacer las bastantes raciones, para poder darle de comer a los presos. Él sabía cómo se guardaban los alimentos. Él sabía, mira, hay que darle tanta comida porque tenemos tantas personas y seguimos guardando y seguimos haciendo, qué sé yo. ¿A dónde lo llevo con eso? ¿Por qué? Porque al final de la historia de José, no al final, pero antes de llegar al final, José es escogido ¿para qué? Para alimentar a todo un pueblo, a todo un pueblo. Entonces el proceso que José pasó fue que aprendió y su carácter se formó para poder ser ese líder que el pueblo de Dios necesitaba para que no pasaran por la hambruna, para que no solo la casa de Jacob estuviera segura, sino todo un pueblo. Óigame, para poder ser un líder humilde, para poder ser un líder que diga, a mí, yo pasé por la esclavitud, yo pasé por la cárcel, yo sé lo que es, pero aquí estoy, siendo obediente al Señor. Mire, todo lo que pasó José fue providencial al final. Y eso quiero dejarte contigo. Todo lo que yo, la pastora Damaris, la pastora Abby, la profesora Zoraida, la licenciada Jonaira, la pastora Herminia y todas de este panel y todo lo que usted y yo pasemos va a ser providencial al final. ¿Para qué? No solamente personal, pero para cumplirse el propósito de Dios en lo que tú hagas en el reino de Él. El proceso hacia la provisión no es solamente personal, sino porque es para que Dios obre por medio de ti y mueva lo que tenga que mover en tu área donde tú estés. Porque la gente que a la que nosotros tocamos, la pastora Damaris no la toca, la pastora Abby no la toca. La gente que la pastora Damaris toca, Oasis, yo no la toco. House of Mercy, la pastora Abby no la toca. La gente que hay en Kansas, nosotros no bregamos con ella. La pastora Abby y el obispo Duperón bregan con ellas. Son los que están ahí. Entonces, los procesos a la provisión no solamente es para llegar a un final de que tantos recursos, sino también a un final de carácter. Dios hizo en José un carácter que, mire qué tanto el proceso de José fue que los descendientes de la familia crecieron y se multiplicaron hasta convertirse en los hebreos, quienes eventualmente partirían de Egipto hacia Israel. El proceso que pasó José no era solamente para provisión divina personal. El proceso que pasó José era hasta llegar a las generaciones que fueron los hebreos que partieron de Egipto hacia Israel. Era un proceso para llegar a los familiares, a las nuevas generaciones. Y el proceso que pasó José es también para nosotros, porque aquí estamos hablando igual de él. Amén. Y quiero decirle que así como el nombre de Jacob se convirtió en sinónimo de todo Israel, el de José finalmente fue equiparado con todas las tribus que componían el reino del norte. Wow. Wow. El nombre de José fue equiparado con todas las tribus que componían el reino del norte.
tú no sabes el proceso que estás pasando, a qué se va a equiparar en un futuro. Dígame, pastora Damaris. Mira, pastora, es que tengo que soltarlo. Lo que usted estaba hablando acerca de José, cuando esta mujer quiso echársela encima, la mujer de Potifar, dentro del proceso de José, que fue un proceso bien duro, el despegar de su papá, porque era uno de los Era el favorito. era uno de los favoritos y que era de esos hijos de la mujer que amó su papá. Al desprender ese proceso, nada más de eso, nada más, nos hace pensar que Dios tenía un propósito, que aunque ese es un proceso, tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que José pasó todo? Algo que a mí me llama la atención, que en ese proceso de José, José era fiel a Dios. El proceso que tú y yo estemos pasando, Dios quiere ver en nosotros la fidelidad. Él podía decir, a mí me está pasando esto, porque rápido la gente dice, pero este muchacho por los procesos que está pasando, o estará en pecado, o, oh Dios mío, le ha caído, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, le ha caído la macacoa. Sí, la gente rápido comenzamos a señalar, pero Dios fue tan tremendo porque aún estando él en el lugar guardado de la cárcel, no dejó de soñar. Si tú vienes a ver, él siguió soñando, Dios trayéndole la palabra. Quiere decir, él se guardó para Dios, le fue fiel, no importa donde tú estés, séle fiel a Dios. Y Dios comenzó a seguir. No solamente los sueños eran allá con su papá y sus hermanos, aún en la cárcel, aún el proceso difícil de José, él no dejó de soñar. Amén. Qué tremendo. Y pastora Damaris, cuando ahorita que dijiste tú, esa palabra, me imagino que para los mexicanos es como cuando decimos, híjola, trae la sal o le cayó la sal. O sea, que quiere decir la mala suerte. Porque para pronto, cuando pasamos por esos procesos difíciles, automáticamente, mire, aún creyentes le dicen, pues, tienes pecado escondido. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? De seguro caíste de gracia. Porque desafortunadamente, no sé por qué, no sé cómo, hemos, en inglés se dice equated, en español me imagino que es como que hemos igualado la provisión financiera o la provisión de salud, o sea, de lo que cualquier ramo, lo hemos igualado, sí, se dice así, igualado, de que si tienes esto, quiere decir que Dios te está bendiciendo y que estás bien. No, pero es que si tú le pides a Dios, Él te va a contestar. Entonces, obvio, hay pecado escondido. Mira, Betty, y arrepiéntate. Óigame, José no cayó en el pecado del adulterio. Y no renegó, porque yo no he buscado aquí en la humanidad de José, le decía, todo este proceso. Y por eso digo que en ese proceso Dios trabajó en el carácter de José. Y los procesos que pasamos, Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Porque es muy fácil decir, gloria a Dios, amén, cuando no estamos pasando por ningún proceso. Pero cuando estamos pasando por un proceso para la provisión divina, ¡wow! Pasamos por el fuego. Pero quiero decirle que el fuego refina el oro. Que cuando el fuego refina el oro, la impureza sale, dice la palabra, que la impureza sale arriba y se desborda para que quede todo lo puro. Mira, si estás pasando por un proceso hacia tu provisión divina, es porque Dios quiere sacar lo puro dentro de ti. Y sí, Damaris, digo, la palabra es muy directa aquí. Él no cayó en pecado del adulterio, pero sin embargo cayó a la cárcel. Entonces, métete con el Señor, busca. Bueno, pastora, discúlpeme, en la cárcel física, porque espiritualmente
No estaba cautivo, porque siguió soñando, siguió trayendo interpretación. Hay gente dentro de la cárcel que físicamente están tras una reja, pero su alma, su mente está libre porque está en Cristo, porque cuando Cristo llega al corazón del hombre, hay libertad emocional, hay libertad en el corazón. Y José nos dio una lección tremenda. Él seguía soñando. Y para allá voy, Pastora Damaris, me lo quitaste de mis notas. Porque yo tenía aquí que cuando tú le crees a Dios y cuando pones tu fe en Cristo, Dios te comisiona a sí mismo a protegerte, a cuidar de ti y a proveer para ti. Y es muy cierto de que lo que dice la pastora Damaris, de que hay gente que está pasando por procesos, pero mire, su adoración es refinada, su fe es como ninguna. Hay gozo delante y adentro y detrás y su alrededor de ella. Mire, el pastor Brent predicó una palabra bien tremenda ayer, pero fue de parte del Señor. Y yo no sé a veces de lo que él va, bueno, no a veces, siempre. Cuando predico yo, él no sabe de lo que yo voy a predicar. Cuando predica él, yo no sé de lo que él va a predicar. Él se encierra en la oficina y se mete. Porque hemos sabido entender que cuando él ministra, esa palabra es para mí también. Cuando yo ministro, él la recibe para él también. Pero ayer él decía, mire, cuando usted machuca un zorrillo, cuando usted ve a un skunk o que va por la carretera y el animalito ese está muerto y puede estar unos pies más adelante a lo que va su vehículo, pero el olor lo puede oler y huele y apesta. Y cuando nuestra vida está así, la gente la huele. Pero cuando la vida está, como dice Damaris, que crees, que tienes gozo, entonces puede ser de testimonio porque la gente puede ver eso y puede decir, wow, si esta persona está en ese proceso, Dios, yo puedo hacer esto también. Y no sabe usted cuántas veces por su actitud que tenemos, cómo puede ser de bendición para otra gente, así como la fue José, que él formó su carácter. Y me gustó eso, pastora Damaris. Eso no lo tenía en mis notas, pero te lo voy a agarrar, donde dice, y no dejó de soñar. Mira, querida amiga, querida hermana, no dejes de soñar lo que Dios te ha puesto. Si Él ha puesto un sueño en ti, no dejes de soñar. Quizás ahorita estás pasando por un proceso, pero estamos aquí para animarte y alentarte de que Dios cuida de ti por ese proceso, de que Dios te da la libertad de adorarle, de gozarte aún en el proceso, de que Dios mismo, Dios mismo va a protegerte, a cuidar de ti y a proveer. En Lucas, todo Lucas, Jesús nos enseña que vivir para Dios y su reino es tener la mirada en Dios y ver a Dios en todo y no nuestra capacidad humana, ¿sí? Porque podemos echar a perder el proceso cuando entonces dejamos de agarrarnos de Dios y querer nosotros humanamente hacer las cosas. Ahí se lo voy a dejar que medio asiente. Pastor Abby, me estoy pasando un poquito de minutos, pero tengo que cerrar con esto. El proceso hacia la provisión divina es exactamente eso, provisión divina. No provisión de tus fuerzas, no provisión de lo que tú sabes, no provisión de tu arduo trabajo, no provisión de que tanto ayunas y que tanto oras.
Y no estoy menospreciando esos puntos. No estoy diciendo que no son importantes. Claro, si uno trabaja, va a recoger lo que uno siembra y lo que uno trabajó. Si uno tiene ciertos talentos, ciertas cosas, claro, si uno ayuna y ora, porque son disciplinas que dijimos al comenzar este año, disciplinas espirituales que las necesitamos. No estoy diciendo que le quite, no. Hay cosas que tenemos que ejercer, hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que en el proceso sí se requiere de nosotros, pero a lo que quiero dejarles saber es que cuando estamos pasando por el proceso, tenemos que reconocer que es una provisión divina y la provisión divina solamente viene de Dios. There's no other. There's no other. Nosotros no podemos manipular a Dios. La provisión divina solamente viene de Dios. Mire, Jesús nos dice, todas estas cosas se te darán. Si tú buscas primero el reino de Dios, todas estas cosas se te darán en Lucas 12:31. Y luego tenemos el acontecimiento de cuando Jesús le da de comer a los 5,000 en Lucas 9. Váyase conmigo a Lucas 9, versículo 10 al 17. Jesús nos enseña aquí que no es solamente con esfuerzo humano. La labor no es opcional, ¿ok? La labor, nuestro trabajo no es opcional, pero tampoco es lo absoluto. Lo que usted y yo hagamos, nuestra labor, lo que usted y yo hagamos, siempre va a tener participación por gracia en la provisión de Dios. Pero nuestra labor no es la última palabra. Lo que hagamos, lo que pongamos, lo que hacemos. No. Dios la usa y Dios puede usarlo, pero al final de eso viene la provisión divina que solamente viene de Él. Cuando Jesús está dándole de comer a toda esta gente, óigame, 5,000. Usted ha ido a los convivios de las iglesias, donde a veces son 50, 100 personas, y usted ve todo el ajetreo que se hace, y las pobres hermanas ahí sirviendo la comida a veces, que ellas o comen antes de la fiesta o se tienen que esperar hasta el final, porque ¿qué hacen? Usualmente las mujeres que sirven en la capacidad de la cocina, se quedan ahí hasta servir a todo mundo, ¿verdad? Entonces se me venía esa imagen en este acontecimiento. Y había un proceso. Hubo un proceso aún cuando se alimentó a las personas. Hubo un proceso. ¿El proceso era qué? Mira, Damaris se está sonriendo. Damaris se está metida en mis notas. Hubo un proceso. Trajeron lo poquito que tenían. Quiere decir que habían laborado para lo poquito que tenían. Quiere decir que alguien fue a pescar para traer ¿cómo se dice? Las pocas, los dos pescados. ¿Se dice pescado o pescados? Los dos pescados. Pescado. Okay. Era una pequeña porción, no había mucho. Exacto. Pero alguien tuvo que trabajar, ¿sí? Para agarrar esos pescados. Y tenían 5 piezas de pan. Quiere decir que alguien tuvo que hacer pan. Y es ahí a donde voy. Tu labor es un proceso, pero no es la última palabra. Tu labor es una participación del proceso de cómo Dios va a proveer, pero no es lo que te va a dar la provisión. Dios es el que te la da. Quiere decir
que alguien tuvo que laborar para traer esos 2 pescados y esas 5 porciones de pan. Y lo que me llama a mí, como Dios me lo ponía, era de que había un proceso, tuvieron que llevarle eso poquito hacia Jesús. La gente tiene hambre, Jesús, la multitud, se imagina. Óigame, mire, yo tengo aquí en casa un joven, él es un joven adulto, pero mi hijo ha sido siempre bueno para comer. Y si usted lo ve, él está exquisito, él está flaquito. Yo digo, ¿dónde pone todo lo que él come? Y yo nunca batallé con él. Ni de bebé, ni de niño. Es más, ni ahorita. Y él come y come y come. Yo le estoy hablando de una persona solamente, que yo le digo, Junior, Mom, me dice él, Mom, todavía tenemos esto, todavía queda de lo que cocinaste. O a veces cuando me doy mi tiempo para cocinar, dice, Mam cocinó, me encanta, porque a él le encanta, a mis hijos les encanta cuando cocino. Y él cena, él se lleva de lonche, él se lo merienda, o sea, él y agarra. Ahora yo me imagino una multitud de 5,000. Las fiestas de Thanksgiving y las de Navidad no son nada, mi querida hermana, mi querida amiga, para darle de comer a 5,000 personas. Pero entonces, lo que se me viene a la mente es que, ¿quiénes eran los que estaban con Jesús? Los discípulos. ¿Qué hacían? ¿Qué era su labor? Pescadores. Y tenía ahí a uno que tenía un trabajo civil porque lidiaba con los impuestos y él sabía cómo organizar a la gente y él aprendió de los romanos, o sea, él aprendió. Entonces, Dios usa tu experiencia, sí. Dios puede usar tu experiencia en el proceso, claro. Dios puede usar tu trabajo, tu labor, tus regalos, your skills and your gifts, tus regalos y tus tendencias o lo que eres bueno de hacer, sí, pero últimamente es la provisión de Él. Mire, a mí se me venía esto a la mente. Yo me imagino que los pescadores que estaban ahí con Jesús sabían cómo limpiar el pescado, cómo desmenuzarlo. Ay, no sé si me está entendiendo aquí. Cómo trabajar con la provisión que Jesús iba a multiplicar para las masas. Mira, Dios sabe lo que tú tienes en tus manos. Yes. Dios sabe lo que tú eres buena y bueno en hacer. Y solamente es de que vengas con eso poquito y se lo entregues a Jesús para que Él haga el proceso de multiplicar y darte esa provisión divina, hablando ministerialmente y espiritualmente. Número 1, los discípulos. Ay, dime, Pastora Damaris. Mira, Anabel, mientras tú estabas hablando, mi mente se fue, tú sabes, en la mente de ese escenario. Jesús dio la provisión de la palabra. Les habló a aquellas multitudes porque cuando ellos supieron que Jesús estaba, se aglomeraron mucha gente. Jesús soltó la palabra, ya estaba ya oscureciendo. Inmediatamente la acción de los discípulos le dicen al maestro, despide a la gente para que se vayan y coman otro lugar. ¿Sabes? Despídelo. Inmediatamente la palabra que Jesús le dice a ellos, que se sienten, ¡ay, santo! ¿Qué se sienten? Tú los despides, pero el maestro te dice que se sienten a esperar. Y ahí vino la provisión de lo poco que humanamente había, que habían 5 panes y 2 peces y 2 pescados. Y ahí se glorificó en la parte humana cuando Él se glorificó y esa multiplicación, óigame, tremendo. O sea, que si tú en este tiempo el Señor te dice, no despidas a la gente que están a tu alrededor porque no podemos dejarlo. ¿Sabes? Yo le di la palabra. Ellos comieron de lo celestial. Óyeme, yo me atrevo a decir más, Anabel. Dentro de estos grupos,
habían diferentes grupos, habían personas de espectadores, habían gente que iban por los panes y los peces, habían otros que iban para observar y ir allá donde la ley, a los fariseos, a esta gente de la ley, a decir, mira, allí pasó algo. O sea, que no importa el grupo que te rodee, Jesús te dice, no los despidas, dale de comer, siéntalo. Es necesario que ellos coman ahora para que ellos vean el Dios de la provisión que comenzó en Éxodo, allá al principio. Amen. El Dios Padre, Jehová, que proveyó a su pueblo de Israel. Y en este tiempo, a través de Jesucristo, todavía el Señor hace provisión. Tal vez no sea panes y pescado, Él te puede dar otras cosas. Pero así es, no los despida. Siéntalo, déjalo sentaditos ahí, dale de comer. Ese es el trabajo de la iglesia. Come on. Preach. Estás en mis notas. Te metiste en mis notas. Espérame, deja voy para Oh, pastor, I'm sorry. No, No. Estamos No, conectadas. Porque es que Dios está confirmando su palabra. Estamos conectadas. Y para allá iba. Cuando, mire, lo que dice aquí la pastora Damaris, y traía este versículo, lo tuve que cambiar en español porque lo tenía en inglés, pero abrí la Biblia aquí en español. Dice, en el versículo 12 del capítulo 9, ¿ok? Versículo 12 del capítulo 9, dice, al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. En el versículo 13, Jesús entra y dice, bueno, no entra, estaba ahí con ellos, pero les dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y para allá iba, porque no solamente le trajeron lo poquito que tenían, pero entonces, el punto número 2, organizaron a la gente. Organizaron a la gente. Y mire, dice aquí, los discípulos le dijeron, pero solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Oiga, qué sassy. Oiga, qué sassy los discípulos. Le dijeron, ok, así bien sarcásticos, ¿no? ¿O qué quieres? ¿Qué esperas que vayamos y compramos suficiente comida para esta gente? O sea, le estaban diciendo, ¿cómo que les demos de comer? No podemos. Pero Jesús les respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. De unos 50 cada uno. ¿Qué voy con esto? Y ese era mi segundo punto. Que él les dijo, denles del comer. Y los discípulos lo que hicieron fue organizar a la gente. Y él les dio instrucciones de cómo lo hicieran. Que se sienten en grupos de 50. Mira, cuando estás pasando por el proceso de la provisión, Dios te da instrucciones. Jesús, el Espíritu Santo, habla a tu vida y te da instrucciones de lo que tengas que hacer. Ahí yo me imagino los discípulos, ¿cómo? Es que quiero que vayan conmigo. 5,000. No eran 20, no eran 50, no eran ni 100 personas, 5,000. Y dijo, organicen a la gente. Y ellos eran 5,000 hombres, sin contar los niños y sin las mujeres. Quiere decir que había más de 5,000 personas. Sí. Wow. Y imagínate tú eso. O sea, vaya conmigo, imagínese cómo se veía ese escenario. Y ahí nos deja saber que también yo creo ya era tardecito, ¿no? Ya era tarde. Porque dijo, para que vayan y busquen hospedaje a las aldeas cercanas. O sea, estaban a la intemperie, estaban allí afuera. Los
discípulos decían, ya despídelos para que vayan y coman y busquen alojamiento. Pero quiero decirle que Dios usa el proceso de lo que los discípulos habían vivido en sus vidas cotidianas y trae ese proceso para poder traer la provisión divina. Vuelvo a lo mismo. Algunos de los discípulos eran pescadores. Ellos sabían cómo desmenuzar el pescado, cómo limpiarlo, cómo poderse alimentar de eso. Que lo desmenuzarían, lo limpiarían. No sé, la palabra no da detalles. Pero Dios usa algo que ellos vivían en su vida cotidiana y usa esa labor para pasar la provisión divina. Vuelvo a decirles, había ahí Mateo, un discípulo que trabajaba en el servicio civil. Yo me imagino que Mateo fue el que dijo, sí, vamos a hacer, mira, así organizamos cuando recolectamos los impuestos, qué sé yo. El poder de Dios más el proceso, la experiencia o su labor cotidiana se juntaron y trajeron el proceso a que Dios cumpliera su provisión divina. Déjate digo algo, nunca permitas que el proceso que estés pasando ahorita tú y el proceso que esté pasando yo nos hagan dudar de la presencia de Dios. No permitas que el proceso que quizás estemos pasando tú y yo nos hagan dudar de la presencia de Dios. Y quiero cerrar con esto. El proceso no quiere decir que no hay presencia. El proceso, cual sea tu proceso que tú estés pasando, no quiere decir que no hay presencia. ¿Presencia de quién? Presencia de Dios. Presencia de su Hijo Jesucristo. Presencia del Espíritu Santo. El proceso no quiere decir que no hay presencia. Al contrario, es cuando corremos y vamos y nos aferramos más de Dios y meternos más de lleno en su presencia. Mire lo que dijo la pastora Damaris, qué tremendo. Había gente de todo. Muchos iban por curiosidad. Muchos iban a ver de qué se iba a tratar esto. Pero Dios alimentó a todos. La provisión divina que viene de por Dios se requiere un proceso. Y yo no te puedo decir, así ya, no, los procesos son individuales. Individuales. Se parecen. Algunos Se puede parecer parecidos, un poquitito. sí, algunos parecidos. Y a veces Yes. los procesos que pasamos nosotros en vida propia ayudan para ser de bendición para otra gente y animar. Yeah. Pero al fin y al cabo, la persona tiene que elegir de pasar por el proceso para poder llegar a la provisión divina. Mire, a mí me ha tocado, viene gente años atrás y aún reciente. Compra esto para esta persona. Regala esto para esta persona. Abre tu casa, cómprale cena. No la cocine, no, cómprale porque vas a tener que darle de cenar. Pero Señor, tú ves mis 2 pescados y mis 5 panes. ¿Y qué ha hecho siempre Dios? Me lo ha multiplicado. Me lo ha dado. Mire, una cena que costó, qué sé yo, no me acuerdo, $50, $70. Dios lo tripleteó. Y no ha faltado pan en mi mesa. No ha faltado lo que he necesitado. El pastor Elías nos decía el lunes pasado, no me ha faltado pasta de dientes. No nos ha faltado, mis hermanos, porque Dios está en el proceso.
pero lo tenemos que pasar para llegar a su provisión divina. La multitud fue alimentada por una provisión divina, pero tuvieron que pasar un proceso. ¿El proceso de qué? El proceso de escuchar las palabras de Jesús, el proceso de tener que caminar a donde estaba Jesús, el proceso de entender de que iban a ser alimentados y que los discípulos les dijeron, siéntense de grupos de 50, el proceso de estar en la intemperie, el proceso o sea, pasaron no solamente, ay, fuimos, qué chévere. ¿Se imaginan? Mire, vaya, busque en YouTube o váyase a la aplicación The Chosen, el escogido, y para que mejor pueda visualizar esto que acaba de suceder, este milagro en la Biblia, vaya y véase el episodio donde Dios le da de comer a los 5,000. Y como dijo la pastora Damaris, hombres, contaron a los hombres, faltaban los niños y las mujeres. Solo los dejo con eso. Nunca dejen que el proceso te haga dudar de que no hay presencia de Dios. Dios les bendiga. Me pasé, pero gracias a los que están conectados. Mira, Sori nos dice, todo lo que le pasó a José no impidió lo que Dios dijo de él. El proceso de José lo posicionó como el segundo en mando en Egipto. Mandaba más que el faraón. Así es, Sori. La pastora Abby dice, de nuestra vida debe emanar olor fragante en cada temporada. Así es, tengo aquí al hermano AJ que dice, porque lo puso en inglés, dice, God's anointing with your skill you have learned is straight power. Dice, la unción de Dios con lo que tú sabes hacer en tu vida cotidiana, si lo agregas, es poder divino. O sea, todo mana de Dios, la provisión divina. Dios les bendiga, gracias. Espero que haya sido de bendición porque mire, esto me ministró primeramente a mí. Así es que esto fue una palabra para animarme a mí. Si no a nadie más, fue para mí. Dios les bendiga. Esto ha sido un manjar, aleluya, recordándonos Dios que nuestro Dios es un Dios de provisión. Damos gracias al Señor por toda esa audiencia que se ha conectado hoy. Gracias, pastora Anabel, por esa palabra. Me la he gozado aquí. No habíamos hablado las notas ni nada cuando yo le soltaba la palabra porque me estaba comiendo aquí la palabra y el Señor me llevaba. Gloria al nombre del Señor. Es que, pueblo de Dios, tenemos que ser la voz de Dios. Nuestro maestro dijo, yo me voy pues a preparar lugar, porque donde yo esté, yo quiero que todos ustedes estén. Él ha dejado a su Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos ayude. Él es nuestro paracleto, Él es el que nos ayuda. Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos los que vamos a alimentar. Hay mucha gente que está sedienta, hay mucha gente que necesita de esa provisión espiritual. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Esto ha sido un manjar así un poquito extendido, pero no hemos gozado. Seguimos orando por la pastora Abigail, por la pastora Herminia, por la profesora Zoraida. Damos gracias al Señor. Finalizando este programa, gloria al Señor, el próximo lunes, no se lo pierda, estará la licenciada Yonaida Ramos cerrando este tema hermoso sobre la provisión de Dios. Recuerde un anuncio más, el próximo año vamos a, con el favor de nuestro Dios, vamos a traer nuestro siguiente congreso aquí en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Yo sé que Anabel se va a gozar, conocer nuestra islita de Puerto Rico. Gloria al Señor. Es que esté pendiente por ahí, que próximamente le vamos a estar dando la fecha, el lugar. Sé que es como para verano, para el mes de junio. Va a ser aquí en Puerto Rico. Todavía pues estamos, ¿verdad?, ajustando algunas cositas al lugar donde lo vamos a hacer. Es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Anabel. Hacia adelante en el Señor usted y la iglesia que Dios ha puesto sobre sus manos, sobre sus hombros, a usted y al pastor Brain.
y bendecimos también la Iglesia Casa de Misericordia y a todos los que componemos aquí en este programa. Y recuerda, aleluya, que todo va a estar bien. Acuérdate, recuerda que todo va a estar bien. Dios te bendiga y Dios te guarde, y así escuchamos esa hermosa alabanza. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El que del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Allá de Texas le saluda la pastora Anabel, Dios te bendiga. Aquí de San Juan, Puerto Rico, le saludamos aquí, Casa de Misericordia, Casa de Adoración en Lola. Gloria al Señor. Y allá de Casa de Misericordia, los pastores Duperón, le bendecimos, la profesora Zoraida, allí de Trujillo Alto, allí los ha recostado. Y la pastora Herminia, que está prestadita acá en Puerto Rico, pero pronto ha de regresar allá a Kansas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde que todo va a estar bien para ti, mujer. Decláralo en el nombre del Señor. Bendiciones en tu semana que ha comenzado en el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.